Melody Hoffman fue encontrada boca abajo en las aguas poco profundas de Willow Creek, con su cabello castaño rojizo enredado en los juncos y sus pálidos dedos curvados como si buscara algo. Todavía llevaba puesto su vestido amarillo favorito, cuya tela se le pegaba al cuerpo en el frío aire de octubre. A primera vista, parecía un accidente, un trágico resbalón, un desafortunado ahogamiento. Pero la autopsia reveló una historia diferente. La Dr. Gras, Evelyn Carter, había presenciado muchas muertes en el pequeño pueblo de Richwood, pero en cuanto hizo la primera incisión, un escalofrío le recorrió la espalda. Algo no cuadraba. Allí, bajo la superficie de lo que parecía un caso sencillo, se escondía un secreto impactante que desenredaría una red de mentiras, obsesión y traición. Melody Hoffman era, sin duda, la clase de mujer que la gente envidiaba. Tenía 26 años, era hermosa y tenía una personalidad cálida y contagiosa. Como fotógrafa independiente, pasaba sus días capturando el mundo a través de su lente, convirtiendo momentos cotidianos en arte. Su vida parecía perfecta, sobre todo después de conocer a Daniel Reeves. Daniel era encantador, exitoso y estaba profundamente enamorado de Melody. Al menos eso era lo que todos creían. Eran la pareja de oro de Richwood, inseparables y admirados. Su historia de amor era de esas que se comentaban en las cenas, convencidos de que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero los cuentos de hadas siempre tienen un lado oscuro. La doctora Evelyn Carter había sido la jefa forense del condado de Richwood durante casi 15 años. Había visto de todo, desde víctimas de accidentes de tráfico hasta casos de sobredosis. Pero algo en el caso de Melody Hoffman la inquietó incluso antes de hacer la primera incisión. Había algo demasiado perfecto, demasiado deliberado en cómo habían encontrado su cuerpo, casi como si alguien hubiera preparado cuidadosamente un trágico accidente. Mientras la doctora Tracy Carter comenzaba el examen externo, observó los detalles con atención. La piel de Melody estaba pálida, pero no mostraba signos inmediatos de trauma. No había heridas defensivas, ni arañazos, moretones, ni uñas rotas que indicaran forcejeo, pero entonces notó algo inusual. El color de los labios y las uñas de Melody no era el típico tono azulado de las víctimas de ahogamiento. En cambio, tenían un tono ligeramente rojizo, a menudo asociado con el envenenamiento. El examen interno reveló hallazgos aún más inquietantes. Los pulmones de una víctima de ahogamiento suelen estar pesados, llenos de agua del entorno donde se ahogaron. Pero cuando el doctor Carter extrajo el agua de los pulmones de Melody y la analizó, era diferente. El agua no provenía de Willow Creek, estaba clorada. El agua clorada solo significaba una cosa: Melody no se había ahogado en el arroyo, se había ahogado en otro lugar, probablemente en una piscina, antes de que transportaran su cuerpo. Esto lo cambió todo. Pero la revelación más inquietante llegó cuando el doctor Carter examinó el contenido estomacal de Melody. Entre los alimentos parcialmente digeridos, el informe toxicológico detectó un potente sedante, zolpidem, comúnmente recetado para dormir, pero rara vez encontrado en concentraciones tan altas. La cantidad en el organismo de Melody superaba con creces la dosis terapéutica. La mente del doctor Carter daba vueltas a las posibilidades. Si a Melody le hubieran administrado una dosis tan alta, no habría estado completamente consciente al entrar al agua. Alguien la habría drogado y luego la habría ahogado mientras estaba demasiado débil para defenderse, o la habrían sedado, ahogado y luego trasladado al arroyo para que pareciera un accidente. Un examen más detallado reveló leves hematomas alrededor de las muñecas y la parte superior de los brazos, como si alguien la hubiera sujetado. Los moretones no eran profundos, lo que sugería una fuerza controlada, suficiente para sujetarla.
pero no para dejar marcas evidentes. Quienquiera que lo hiciera había sido cuidadoso. La última pista era algo sutil, una leve, casi invisible, marca de ligadura en su tobillo izquierdo. Era el tipo de marca que podría dejar una cuerda o una brida. ¿La habrían atado en algún momento? ¿Alguien la habría sujetado antes de moverla? Mientras la Drata Carter recopilaba sus hallazgos, se dio cuenta de que no se trataba de un ahogamiento accidental. Esto era un asesinato, y alguien se había esforzado mucho por encubrirlo. Daniel Reeves era el tipo de hombre en el que la gente confiaba. Un analista financiero muy respetado, de sonrisa fácil y un encanto refinado, era admirado no solo en Ridgewood, sino más allá. Para la mayoría, él y Melody Hoffman tenían la historia de amor perfecta. Llevaban 3 años juntos, vivían en un apartamento bellamente amueblado cerca del centro y asistían a menudo a eventos benéficos como pareja. Cuando se supo la noticia de la muerte de Melody, Daniel reaccionó como cualquiera esperaría, desconsolado. En el funeral se desplomó de rodillas, sollozando desconsoladamente. Sus amigos tuvieron que sostenerlo. Hablaba de ella con un cariño que hacía parecer imposible haberle hecho daño. «No puedo vivir sin ella», murmuró entre sollozos. «Era mi todo». Pero el dolor, por muy dramático que fuera, no era prueba de inocencia. El detective Samuel Grant, investigador experimentado, había visto suficientes casos como para saber que las apariencias engañan. El primer paso en cualquier investigación de asesinato era interrogar a las personas más cercanas a la víctima. Daniel afirmó haber estado trabajando la noche en que Melody murió. Según él, se quedó hasta tarde en su oficina terminando informes. Dijo que no había hablado mucho con Melody ese día, salvo algunos mensajes de texto, pero había inconsistencias. Registros laborales. Cuando los detectives revisaron los registros de las tarjetas de acceso de la oficina de Daniel, descubrieron algo inusual. Daniel había salido del edificio alrededor de las 7:45 p.m., pero no regresó a casa hasta casi la medianoche. Eso dejó más de 4 horas sin contabilizar. Grabación de cámaras de seguridad. Las cámaras cerca de Willow Creek captaron un vehículo similar al de Daniel estacionado cerca del puente alrededor de las 10:30 p.m. La grabación era granulada, pero fue suficiente para levantar sospechas. Mensajes de texto. La mejor amiga de Melody, Rachel Porter, presentó una afirmación inquietante. Apenas días antes de su muerte, Melody le había contado que estaba pensando en terminar su relación con Daniel. Parecía asustada, declaró Rachel a la policía. Dijo que se sentía como si estuviera andando con pies de plomo a su alrededor. ¿Había roto Melody con Daniel esa noche? ¿La confrontación había llevado a algo peor? A medida que los detectives investigaban más, descubrieron una faceta de Daniel que pocos habían visto. A puerta cerrada, la relación entre Melody y Daniel no era tan perfecta como parecía. Amigos de Melody revelaron que ella había comenzado a distanciarse de Daniel en los últimos meses. Incluso había pasado varias noches en el apartamento de Rachel, diciendo que necesitaba espacio, comportamiento controlador. Rachel describió cómo Daniel tenía una vena posesiva. Siempre necesitaba saber dónde estaba ella, con quién estaba. Si no respondía a sus llamadas de inmediato, se enojaba. Problemas de celos. Los compañeros de trabajo de Melody recordaron cómo Daniel se presentaba inesperadamente a sus sesiones de fotografía, a veces con la excusa de preguntar. Le molestaba que trabajara con clientes masculinos, a pesar de que era una parte fundamental de su trabajo. La última búsqueda de Melody en Google. Los expertos forenses recuperaron datos del portátil de Melody y lo que encontraron fue escalofriante. Lo último que había buscado antes de morir fue cómo dejar a una pareja controladora de forma segura. Si Melody había planeado dejar a Daniel, ¿se lo había dicho esa noche?
El mensaje de texto borrado recuperado de su teléfono sugería que Daniel le había pedido reunirse con ella en la piscina privada donde nadaba habitualmente. Un vecino de su complejo de apartamentos recordó más tarde haber oído voces discutiendo la noche en que Melody desapareció. En ese momento no le di mucha importancia, dijo el testigo, pero ahora recuerdo haber oído a una mujer gritar: «Ya no me importa, Daniel, estoy harta». ¿Habían sido esas las últimas palabras de Melody? Con la creciente evidencia, el detective Grant comenzaba a sospechar que el amor de Daniel Reeves por Melody se debía más a control que a devoción. Si él no podía tenerla, nadie podría. A medida que el detective Grant indagaba más en la vida de Melody, un nombre seguía apareciendo: Eric Mathers, ingeniero de software de profesión. Eric era el mejor amigo de Daniel, prácticamente un hermano, pero no era solo amigo de Daniel. Conocía a Melody mucho antes de que Daniel apareciera en escena. Melody y Eric se conocieron en la universidad, donde salieron brevemente. Su relación duró poco. Melody la terminó a los pocos meses, alegando que eran mejores amigos. Eric lo tomó bien, o eso pareció en aquel momento. Lo superó, al menos públicamente, y mantuvo su amistad. Pero cuando Daniel y Melody se pusieron serios, la actitud de Eric cambió. Sus amigos recordaban cómo se volvió extrañamente posesivo, siempre interponiéndose en sus conversaciones, ofreciendo consejos no solicitados sobre su relación y ocasionalmente haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre Daniel. Tras la muerte de Melody, el comportamiento de Eric despertó de inmediato las alarmas, mientras que Daniel había sido un desastre emocional, quebrándose frente a la policía. Eric había estado extrañamente sereno, demasiado sereno. Un registro del apartamento de Eric reveló algo que les dio escalofríos a los detectives. Escondida en su armario, había una caja llena de fotografías antiguas de Melody. Algunas eran de su época universitaria, pero otras eran recientes, fotos tomadas sin su conocimiento. Algunas imágenes habían sido impresas y enmarcadas. Una, en particular, destacaba: una foto de Melody riendo en una cafetería. La imagen había sido tomada desde afuera, a través de una ventana, lo que dejaba claro que Melody no sabía que la estaban fotografiando. Más inquietante fue el descubrimiento de un diario. Las páginas estaban llenas de notas obsesivas sobre Melody: qué vestía, qué decía, a dónde iba. Los escritos abarcaban años, con entradas recientes que detallaban sus peleas con Daniel. No se merece estar con él. Él no la ama como yo. Debería estar conmigo. Su lugar está conmigo. Eric había escrito esas palabras pocos días antes del asesinato de Melody. Al enfrentarse a la evidencia, Eric inicialmente intentó desestimarla. Solo estaba escribiendo mis pensamientos. Eso no significa que la haya matado, dijo, pero le temblaba la voz. Estabas obsesionado con ella, replicó el detective Grant. La acosabas, la querías para ti. Eric tensó la mandíbula. La amaba, pero no la maté. A pesar de su inquietante obsesión, no había pruebas contundentes que lo vincularan con la muerte de Melody. Su coartada, aunque débil, no podía refutarse por completo. Había estado solo en casa la noche en que ella murió, pero no había pruebas de que hubiera salido de su apartamento para cometer el crimen. La policía se quedó con una pregunta inquietante. ¿Eric era solo un ex obsesionado o había tenido algo que ver con el asesinato de Melody? Justo cuando el detective Grant estaba armando el rompecabezas, una llamada telefónica lo cambió todo. Una mujer llamada Anna Caldwell se había presentado, afirmando haber estado involucrada con Daniel durante más de 6 meses. Estaba dispuesta a reunirse con los detectives, pero estaba nerviosa. Al llegar a la comisaría, mantuvo la cabeza gacha, con las manos inquietas. Al principio no sabía que tenía novia, admitió Anna. Me dijo que estaba soltero, que apenas estaba superando a alguien.
Ana les mostró cientos de mensajes de texto. Daniel le había enviado palabras dulces, mensajes nocturnos e incluso fotos suyas en los hoteles donde se conocieron. El mensaje más contundente lo envió justo una semana antes de la muerte de Melody. Está empezando a entender las cosas. Si se va, no me queda nada. Ana había empezado a sospechar que algo andaba mal cuando Daniel cortó repentinamente la relación con ella. Fue justo cuando Melody murió, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Me dijo que no lo contactara más. Borró nuestros chats, pero tenía copias de seguridad. La declaración de Ana confirmó lo que los amigos de Melody ya sospechaban. Ella se había enterado de la aventura. Una amiga cercana de Melody, Jessica Lane, recordó una conversación telefónica que tuvieron apenas 3 días antes de que Melody muriera. Se desahogó, contó Jessica a los detectives. Le pregunté qué le pasaba y simplemente dijo, no sé qué hacer, ya no sé si puedo confiar en él. La traición había destrozado a Melody. Según Jessica, había planeado confrontar a Daniel para decirle que se había acabado, pero también tenía miedo. No dejaba de decir, ¿y si no me deja ir? El último mensaje de texto de Melody, recuperado de los datos borrados de su teléfono, fue una escalofriante confirmación de sus planes. Se lo había enviado a Daniel la noche en que la asesinaron. Nos vemos en la piscina. Tenemos que hablar. Era la última pieza del rompecabezas. Melody no solo se había ahogado, la habían silenciado antes de que pudiera irse. El detective Samuel Grant llevaba años investigando homicidios, pero este caso lo atormentaba como a otros. Había algo en el asesinato de Melody que lo hacía sentir personal, cuidadosamente preparado, pero imprudente. La autopsia ya había revelado que Melody se había ahogado en el agua de la piscina y no en el arroyo, lo que significaba que la escena del crimen había sido manipulada. Pero aún faltaba una pieza, la prueba de que Melody había estado en la piscina esa noche. La clave llegó cuando los técnicos forenses recuperaron datos borrados del teléfono de Melody. Había sido borrado, probablemente por el asesino, pero las herramientas forenses modernas aún podían recuperar fragmentos de sus conversaciones. Enterrado en su interior había un único y escalofriante mensaje de texto. Nos vemos en la piscina. Tenemos que hablar. El remitente, Daniel Reeves. Ese mensaje lo cambió todo. Hasta ahora, Daniel había afirmado no haber visto a Melody la noche de su muerte. Pero, ¿por qué recibiría este mensaje si no se habían conocido? ¿Y por qué lo habían borrado? El equipo de Grant se centró de inmediato en la piscina. Daniel tenía acceso a unas instalaciones exclusivas en el Ridgewood Country Club, un club de lujo solo para socios con una piscina olímpica. Si Melody había estado allí, necesitaban pruebas. Sacaron imágenes de las cámaras de seguridad del club, pero había un problema. Las cámaras principales que cubrían la zona de la piscina se habían desactivado misteriosamente la noche del asesinato. Sin embargo, había cámaras adicionales en el aparcamiento y cerca de la entrada. Fue entonces cuando lo encontraron. A las 22:14, el coche de Melody entró en el aparcamiento. Ella salió, con el teléfono en la mano, y caminó hacia la zona de la piscina. Luego, a las 22:26, llegó el BMW negro de Daniel. Dudó antes de salir, como si estuviera nervioso. Luego la siguió. La grabación se cortó ahí, pero las marcas de tiempo coincidían perfectamente con la hora estimada de la muerte de Melody. El equipo forense también analizó el agua de la piscina del club de campo y encontró una coincidencia exacta con los rastros químicos en los pulmones de Melody. No era cualquier agua clorada. El Ridgewood Country Club utilizaba un sistema de filtración específico que dejaba una huella única. Esa fue la confirmación forense definitiva. Melody se había ahogado en esa misma piscina. Con esta evidencia en mano, la policía trajo a Daniel de vuelta para interrogarlo. Esta vez no le iban a dar margen para mentir. Daniel estaba sentado en la sala de interrogatorios con las manos apretadas sobre la mesa.
Su abogado le había aconsejado que permaneciera en silencio, pero a medida que el detective Grant presentaba la evidencia pieza por pieza, la compostura de Daniel comenzó a quebrarse. «Sabemos que estabas en la piscina, Daniel», dijo Grant, deslizando una foto de la grabación de seguridad frente a él. «Sabemos que le dijiste a Melody que te encontrara allí, y sabemos que nunca se fue». Daniel tragó saliva con dificultad. «Yo solo intentaba hablar con ella». Grant se inclinó hacia adelante. «Entonces, ¿por qué encontraron su cuerpo a kilómetros de distancia en el arroyo? ¿Por qué borraron su teléfono? ¿Por qué borraste los mensajes de texto?» Silencio. Grant le acercó el informe de la autopsia. «Encontramos sedantes en su organismo, un medicamento que requiere receta médica. Tú trabajas en finanzas, Daniel. No tienes acceso a este tipo de medicamento. ¿Dónde lo conseguiste?» En ese momento, la expresión de Daniel cambió. El pánico brilló en sus ojos. Ese fue el momento en que Grant lo supo. Daniel había sedado a Melody antes de que se ahogara. «Quería dejarme», susurró Daniel finalmente, con la voz temblorosa. Apretó los puños y luego los relajó. Dijo que ya había terminado, que sabía lo de Ana. «¿Así que la drogaste?», insistió Grant. Daniel negó con la cabeza. No fue así. Solo necesitaba que me escuchara. No pensaba con claridad. Estaba alterada». Grant no se lo tragó. «¿Así que trajiste sedantes, por si acaso?» Daniel exhaló bruscamente, con las manos temblorosas. «Pensé que, si se calmaba, si teníamos una conversación seria, no se iría. Pero se fue, ¿verdad?» La voz de Grant era fría. «Intentó alejarse de ti». Daniel tensó la mandíbula. Se giró para irse y la agarré. No quise lastimarla. Solo entré en pánico. Se apartó y yo... Se le quebró la voz. Miró la mesa, incapaz de mirar a Grant a los ojos. Resbaló. Se golpeó la cabeza contra el borde de la piscina. Salté para ayudarla, pero no se movía. Y entonces simplemente flotaba allí. La habitación quedó en silencio, salvo por el zumbido del aire acondicionado. Pero en lugar de pedir ayuda, dejaste que se ahogara. Las palabras de Grant estaban impregnadas de una furia silenciosa. El rostro de Daniel estaba pálido. Se frotó las manos como si intentara limpiarse algo. No sabía qué hacer. Tenía miedo. Pensé que tal vez si la movía, pensarían que fue un accidente. «Así que preparaste la escena». Daniel asintió, respirando entrecortadamente. «La llevé hasta Willow Creek. Pensé que la corriente la arrastraría más abajo, que parecería que se había caído río arriba. Le borré el teléfono y los mensajes. Creí que lo había cubierto todo». Grant lo miró fijamente. «Casi lo logras. Pero no existe el crimen perfecto». Daniel Reeves fue arrestado y acusado del asesinato de Melody Hoffman. Eric Mathers, aunque profundamente perturbado y obsesionado, no había estado involucrado. El pueblo de Ridgewood lloró a Melody, pero nunca olvidaría la oscuridad que se escondía tras lo que parecía ser una historia de amor perfecta. En cuanto a la doctora Carter, la médica forense que descubrió la primera pista, siempre recordaría a Melody. A veces, los muertos cuentan historias que los vivos desean mantener ocultas, y a veces el amor es solo otra máscara para algo mucho más siniestro.